¿Queremos ser libres o simplemente cambiar de autoritarismo? Hay momentos en la historia en los que un país tiene que mirarse al espejo y aceptar que quizás su reflejo no le gusta. Hoy Venezuela está otra vez al borde del abismo. Las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe hacen pensar en un nuevo intento de cambio de régimen. Y una pregunta incómoda vuelve a la mesa. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la libertad? Porque cuando una nación que huye del totalitarismo busca refugio en los brazos de otra potencia autoritaria, el dilema deja de ser ideológico y se vuelve moral. ¿Podemos liberarnos de la opresión aliándonos con otros que tampoco creen en la libertad plena? ¿O estamos simplemente abonando el terreno para una forma nueva de dominación? En este episodio especial te queremos invitar a pensar sin eufemismos, sin consignas y sin miedo. Queremos hablar del mito del Salvador, del gendarme necesario, de esa obsesión de los venezolanos con el poder fuerte, con la figura mesiánica que promete orden aunque termine costando derechos. Queremos preguntarnos si importa realmente cómo salgamos del chavismo o si simplemente el fin justifica cualquier medio. Hoy nos toca decidir si finalmente seremos una sociedad que pueda gobernarse a sí misma sin esperar al caudillo de turno. Esa pregunta nos la hacemos hoy justamente porque estamos a 25 de octubre, después de 2 meses de toda esta novela de los buques en el Caribe y de si nos invaden, si no nos invaden, si los Marines llegan, si realmente van a acabar con Maduro, qué es lo que va a suceder. Faltan horas. Faltan horas en teoría, ¿no? Todas las semanas nos dicen lo mismo, que faltan horas para que salgamos de esta situación, pero la verdad es que a pesar del gran escepticismo que hemos estado teniendo, y creo que compartimos los que estamos acá acerca de toda esta situación, ayer, digamos en la tarde, nos desayunamos todos la noticia de que, según CNN, la plataforma de combate más letal de la Armada de los Estados Unidos, el portaaviones USS Gerald Ford, será enviado al Caribe. Según las noticias que tenemos o según lo que hemos ido averiguando, bueno, Gerald Ford es el portaaviones más importante de la Armada de Estados Unidos, lo está moviendo del Mediterráneo al Caribe, junto con todo un grupo de combate que incluye varios destructores y un montón de aeronaves y, bueno, digamos, más que duplica las capacidades militares de Estados Unidos en el Caribe. Y bueno, digamos, si ha habido indicios de que algo va a pasar, pues pareciera que más indicios que es difícil, ¿no? Ahorita comentaremos también de un par de noticias más que sucedieron esta semana, que son claves también en esta percepción que hay de que pareciera que de verdad algún tipo de acción militar se va a emprender contra el gobierno venezolano, o contra Venezuela, como lo queramos decir. Primeras impresiones sobre esto. A ver, yo comparto de nuevo, aún me mantengo el escepticismo. Escepticismo porque quiero evitar otra decepción. ¿Te imaginas? No, es una cuestión de, básicamente por la naturaleza del chavismo de aferrarse al poder. O sea, yo por un lado, es importante todo este proceso de movilización militar que está haciendo, el despliegue militar que está haciendo Estados Unidos en todo el Caribe, en toda esta estrategia en contra la nueva guerra contra el narcotráfico, que es, básicamente por las declaraciones ayer de Trump, es como una equivalencia a lo que a principios de los 2000 fue la guerra contra el terror en el Medio Oriente, ¿no? Que esto también nos tiene que llamar muchísimo la atención por las implicaciones que puede tener todo esto, porque es súper peligroso, ¿no? Porque a partir de la guerra del terror fue que se justificó la invasión a Irak inicialmente y la invasión a Afganistán en ese momento, ¿no? Por lo tanto, miles de acciones, exacto, pero bajo esta misma lógica, porque los paralelismos estaban claros. Ayer el secretario de Defensa de Estados Unidos, al secretario de Guerra, que tú sabías que esto es solamente una etiqueta, o sea, no está oficialmente, sí. Pero bueno, exacto, como lo que sea, decía que los carteles eran su nuevo ISIS, digamos, el nuevo Al-Qaeda. Entonces era como tratar de equiparar en su momento a lo que puede ser el cartel Nuevas Generaciones Jalisco o el Tren de Aragua o el cartel de los Soles con Al-Qaeda o ISIS, que llevó a permitir ataques de drones en Afganistán y, como comentaba, las invasiones. ¿Ese puede ser el futuro para Venezuela? No lo sé. No lo sé. Espero que no, sinceramente, porque todos sabemos la inestabilidad que se generó a partir de todo esto y, obviamente, las bajas civiles que costó todo ese proceso.
Bueno, para aclarar lo de la decepción, no es porque pase, sino porque, o sea, porque no pase, sino porque pase y termine como ya sabemos que ha terminado a nivel mundial todas estas invasiones o lo que sea, porque a mí me da risa que dicen, no, que es así como quirúrgica. O sea, el chavismo no es una sola persona, o sea, es como que siguen el dicho este de muerto el perro se acaba la sarna, ¿no? Es así. Exacto, sí, sí, sí. Y realmente, o sea, el chavismo es una estructura, o sea, no es que tú haces así, absorbes a Maduro y las estructuras clientelares, criminales y todo lo demás se caen. Entonces yo creo que, tú dices que empezó la novela el 25, yo creo que hoy vamos a hacer un documental, ¿no? Porque hay una combinación de ciencia ficción con el país de Alicia en las Maravillas, de que creen que se va Maduro y mañana ya tenemos un nuevo país, ya viene amaneciendo en Venezuela y tal, y al final la historia nos ha dicho que todas estas incursiones terminan siendo igual o peor, porque ¿cuáles son las opciones? Que otra élite, la misma élite de abajo lo suplante, que haya lo militar se ocupe de la transición y termine siendo un militar el que gobierne también, y lo otro, que seamos una democracia o una dictadura o lo que sea tutelada por otras potencias. Es que hay una cosa ahorita que estabas comentando sobre esta idea de reemplazar a la cabeza, digamos, sacamos la cabeza y todo va a cambiar, o pensamos que eso. Y yo en estos días estaba pensando, eso es lo que pensamos que iba a pasar con Chávez cuando se murió. Y ya estamos a punto de que Maduro supere el tiempo en la presidencia de lo que estuvo Chávez en la presidencia, ¿no? Sí, O sea, por lo menos igual, ¿no? exacto. Hay, digamos, sumado el tema de los portaaviones, hay como dos noticias sumamente importantes que sucedieron esta semana también, que también refuerzan esta idea de que, bueno, de que algo viene y que algo va a pasar. Por un lado fue la filtración al New York Times de esta supuesta autorización, bueno, supuesta no porque luego fue confirmada por parte del gobierno central, o por parte de la presidencia en Estados Unidos, de el uso de acciones encubiertas por parte de la CIA en territorio venezolano. Aparte de los comentarios repetitivos de Trump de esperar en las próximas horas que algo va a pasar internamente o en el territorio venezolano, además de esta primicia que dio el Miami Herald del proceso de negociaciones que teóricamente se viene dando en Qatar por debajo de la mesa, por debajo de cuerdas con los hermanos Rodríguez y con otros jerarcas del gobierno, que luego vino acompañado por toda esta polémica de un supuesto documento que sacó Castocando, este periodista, que ha sido desmentido, pero bueno, todo un ruido alrededor de esto, pero que todo pareciera indicar que en efecto hubo algún grado de negociación o de ofrecimientos por parte del chavismo acerca bueno, de vías o de fórmulas para mantenerse en el poder sin entregar, ¿no? Pero a mí me parece que más allá de bueno, lo que comentas el tema de la posible inestabilidad que se pueda generar en la región y demás, que aprovecho de comentar que hay toda una campaña, hemos visto medios como La Gran Aldea, como gente encargada, digamos, del círculo más cercano digamos, creadores de opinión relacionadas con el equipo de María Corina Machado, a quienes, bueno, con quienes tenemos las diferencias que podamos tener, pero que hemos visto cómo han estado permanentemente en una campaña tratando de justificar o tratando de presentar las diferencias que en su tesis hay entre estos escenarios del Medio Oriente y demás, como el escenario venezolano, como descartando absolutamente la posibilidad de que pudiera perpetuarse el conflicto, ¿no? Entonces, como el argumento ha sido que esto es imposible que pase en Venezuela y que en Venezuela no va a haber ninguna inestabilidad porque el gobierno supuestamente se va a derrumbar como una casa de naipes y nadie va a salir a pelear por Maduro y nadie va a salir a pelear por el chavismo, aceptada esa tesis, pues entonces yo creo que la discusión de fondo es otra. Es hasta qué punto, y creo que fue el último comentario que hiciste, hasta qué punto tiene sentido que si nosotros estamos presentándonos como una alternativa democrática al chavismo, esta transición a la democracia se esté dando de una forma tutelada por el gobierno de los Estados Unidos a través de una fuerza militar exterior, particularmente este gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, ahorita podemos hacer un recuento, pero es un gobierno y una estructura política que hay alrededor de Donald Trump que dentro o puertas adentro de Estados Unidos no se está comportando precisamente de la manera más democrática y en el plano internacional lo mismo, ¿no? Así está. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestro futuro? Es decir, todos comprendemos y entendemos la desesperación que compartimos por salir de los criminales, torturadores, represores y
traidores a la sociedad venezolana que están al frente del gobierno actualmente. Traidores a la patria. Y a la patria, y que además son, digamos, merecen cualquier mal que les venga. Cualquier mal que les venga lo merecen al 100%. Nuestra preocupación es, evidentemente, por qué es lo que pasa el día después. ¿Qué es lo que pasa el día después de que esto suceda? No sé qué opinan ustedes. No, y a partir de ahí podemos empezar a hablar o sea, de sí, es que quiero empezar por esto que comentabas de todo este proceso de justificación de lo que claramente es un golpe de Estado, o que ya sea que está siendo inducido por parte de la presión de Estados Unidos, en donde se está buscando que haya el famoso quiebre adentro del chavismo y dentro de la propia estructura acaben pues sacando a Maduro, o ya sea directamente invadiendo el país o a través de... Un pequeño asterisco. Yo no usaría el término golpe de Estado, porque para que haya un golpe de Estado tiene que haber un poder legítimamente constituido. Y es que esto aquí justamente es a donde vamos. Es a donde vamos. O sea, aquí se está asumiendo varias cosas. Uno, como que todos los gobiernos del mundo son democráticos cuando no lo son. O sea, hay gobiernos democráticos, hay gobiernos no democráticos. El caso de Venezuela es que es un gobierno no democrático, pero sigue siendo gobierno. O sea, quien ocupa el poder hegemónico dentro del Estado sigue siendo el chavismo, digamos. Por lo tanto, hay que llamarlo como lo que es, en ese sentido, porque si empezamos, o sea, se está generando como una fantasía, como que de alguna manera el chavismo está ahí porque tiene tiene una capacidad de no sé, presionar a todo el mundo hacia abajo, pero sin embargo hay gente que activamente está trabajando para mantener ese sistema funcionando, ¿no? O sea, es lo que me quiero decir. A mí lo que pongo en duda es el término golpe de Estado, es lo que... Bueno, para mí no lo usaría yo. Vale, pero lo que quiero decir, lo que hemos visto en los últimos días, sobre todo por medios de comunicación o redes sociales, es esta idea de el chavismo no es gobierno, ¿no? Maduro no es un presidente, sino el chavismo es un cartel. Funciona como un cartel. Y esto a mí me parece bastante problemático, en el sentido que, uno, ¿dónde comienza y dónde acaba ese cartel? Eso es el número uno. Si estamos apostando, uno de los escenarios para el quiebre del gobierno es un golpe de Estado, o como lo quieras llamar, ¿no? Que haya un cambio del régimen hegemónico. Un golpe de ocupación de Estado. Exacto, si eso existe. Como lo quieran llamar, es que al final es lo que sobre todo desde eso, factores como la gran aldea o todo exacto. Medio ambiente que hay comunicativo alrededor de María Corina Machado está impulsando, dicen que no es un cambio de régimen, sino es otra cosa, pero que sí lo es. ¿No? Sí, sí. O sea, lo hace. En términos fácticos es un cambio de régimen. Exacto. Claro, es que el chavismo. Exactamente. Es que el chavismo ahora mismo ocupa la presidencia del gobierno de Venezuela y ya pasará a no serlo. Esa es la idea, ¿no? Vale. Entonces, si estamos empujando a que eso ocurra, y a que eso ocurra, entiendo que se quiere evitar, porque esto lo ha dicho María Corina Machado, quieren lo dijo hace poco en la entrevista al ABC, que recomiendo que la vean porque es a mi parecer una serie de contradicciones, como siempre las ha tenido María Corina desde que está en política, una tras otra, y una tautología a la que todo tiene respuesta, pero a la vez no explica absolutamente nada. Entonces, se busca este proceso de negociación, ¿no? O tratar de generar incentivos para que el chavismo presione o para que hayan estas presiones de dentro de la estructura y acaben sacando al chavismo, pero a la misma vez se dice que si no estás de acuerdo con esta lógica de que el chavismo es un cartel, es porque eres parte del cartel, ¿no? Es porque estás apoyando a un régimen torturador. Entonces, si esta lógica es la que quieren empujar, ¿cuáles son los aliados cuáles son esos puentes que se están intentando tender con las fuerzas que en teoría están presionando desde lo interno para sacar el chavismo? Es que la tesis la tesis es que ellos no tienen ninguna fuerza. Esa es la tesis que hay detrás de esto. Pero entonces, ¿por qué están en el gobierno? Claro. ¿No? O sea, ¿por qué siguen el poder? Yo estoy de acuerdo contigo, pero esa es la tesis en la que ellos se mueven.
Sí, o sea, hablando de la narrativa que se ha construido alrededor de María Corina, el equipo de María Corina y todo esto, yo creo que es importante porque nosotros estamos pujando por una narrativa común, ¿no? Contraria de repente al chavismo, pero el problema nuestro con esa narrativa es que no tiene asidero en la realidad, o sea, y sigue estando flotando Claro. y vendiendo humo. Yo entiendo que tiene ese nivel de hablarle a la gente y entusiasmar y la esperanza, pero seguir jugando con la esperanza y que no haya algo debajo es muy triste porque no queremos arruinarle la tarde a nadie, ni la noche, ni en el momento que nos estén viendo. Ni cuando pero- estén lavando los platos. ni aquí cuando estén escuchando. lavando los platos escuchándonos. Empieza a romper. Porque justo antes de empezar el capítulo decíamos cuánto tiempo tenemos lejos de Venezuela, 7 años, 9 años. Yo creo que todos nuestra intención es que Venezuela pase a un lugar mejor, en un espacio mejor y con gente que esté en el gobierno o en el Estado mucho mejor, pero la historia nos ha dicho que todo este tipo de incursiones no terminan bien, por más quirúrgicas que sean, porque, o sea, la oposición está fragmentada, quieraslo o no, no tiene alcance territorial, para nada. O sea, tú sacas del gobierno a Maduro, que imagínate qué sucede. No hay una logística para el día después, o sea, y por más quirúrgica que sea, si el Estado está descabezado, que a toda la gente, la luz, el agua, la comida, o sea, se derrumba No, bueno, no hay control sobre la Fuerza Armada No hay control. y más si la destruyes de esta forma. O sea, si viene una... O sea, es decir, si la salida del gobierno pasa por un descabezamiento de la Fuerza Armada, ¿quién se pone al frente de esto? ¿Con qué credibilidad, con qué legitimidad en el mediano plazo si no hay el logro justamente de ese quiebre de ciertos sectores de la Fuerza Armada, que en teoría es lo que hemos estado pidiendo desde hace años, que le retiren el apoyo a un régimen ilegítimo, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto es el garrote? ¿Hasta qué punto la zanahoria de, bueno, aquí tienes presión, 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 presión? Por otro lado, estoy tratando de darte incentivos para que te voltees, pero bueno, ya pareciera que la tesis de los incentivos desapareció completamente y vamos a la tesis del garrote, que es la tesis histórica de los Estados Unidos al intervenir en este tipo de, Pero es que esto justamente... de conflicto. Entonces, perdón, pero ¿cuál va a ser la reacción de los militares ante esto? O sea, ¿se van a sentir amenazados existencialmente también? No porque me interesen los sentimientos de los militares, por favor, o sea, no nos llamemos al engaño. El que a estas alturas siga apoyando al gobierno en gran medida es porque de alguna manera posiblemente está involucrado en esto o no tiene ningún tipo de poder fáctico real para oponerse y poder generar el quiebre que se necesita que haya. Pero de alguna manera tienes que darle un tejido estructural, político, de control, de organización del Estado y de estabilidad a una posible transición. O sea, la transición no puede ser, pasan los bombarderos, bombardean Miraflores, los matan a todos, que pareciera que es lo que algunos quisieran. Vale, ¿qué pasa después, el día de mañana? O sea, ¿le van a tirar una alfombra roja a María Corina para que entre a Miraflores? Bueno, no lo sé. Es que aquí es a donde vamos. O sea, yo al final... Vale, Venezuela es una dictadura súper férrea, pero se critica de alguna manera todo lo que ocurre dentro de Venezuela como si Venezuela fuera una democracia. A mí esto me da una curiosidad. Estás llamando... Soy un soldado raso, ¿no? Estoy dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué estoy dentro de las Fuerzas Armadas? Jóvenes de 18 años, o sea, tú ahora mismo vas a Venezuela, pasas por una alcabala, ves a la Guardia Nacional, son chamos de 19, 20 años. ¿Por qué están ahí? Porque Venezuela está totalmente destruida y dependen de lo que les pueda dar las Fuerzas Armadas en términos de un salario, ni siquiera, obviamente, no digno, pero les da para quizás alimentarse ellos mismos y alimentar a una o dos personas que sea su familia, ¿me explico? O sea, dependen de eso. Entonces, esa persona está ahí, ¿por qué? Porque apoya a un régimen torturador. Perdón, o sea, pero esa gente está luchando por su vida como la misma persona que en algún momento decidió agarrar las maletas e irse para el coño. Sí, bueno, y se le exige un sacrificio distinto. Exacto. ¿Y qué capacidad tiene esa persona para cambiar al gobierno? Si el gobierno es este régimen narcoterrorista supremo, superpoderoso, que no dudo que lo sea hasta cierto punto, ¿no? No esta estructura de cartel y todo esto porque no acaba de cuajar en todos los sentidos, pero sí, efectivamente es un gobierno autoritario. O sea, ¿qué se le está pidiendo a esta gente y cómo vas a convencer a esta gente, de nuevo, de que no se genere un episodio como el del Medio Oriente, de intranquilidad, cuando la alternativa es, si no sales ahora, si no desiertas ahora, te vamos a matar? La declaración de Donald Trump ayer fue, cuando le preguntaron qué va a pasar con el Caribe y todo esto, con Venezuela, es, si apoyas al narcotráfico, te vamos a matar, pero lo dijo así, te vamos a matar. Es que esa va a ser la reacción de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo voy a salir a no defender
lo único que me mantiene lo único que me mantiene vivo, ¿no? Mi única línea a mantenerme y a poder sostenerme, cuando la alternativa es, bueno, es que me van a asesinar. Y además, ¿cuál es el canal, entiendes? O sea, ¿cuál es la vía de escape para todos los que no son los verdaderos tomadores de decisiones, ¿entiendes? Que será desertar, supongo yo, que es que es la apuesta que estamos haciendo. Pero claro, es una apuesta peligrosísima. A ver, a mí me parece que lo que está sucediendo en este momento es súper interesante, porque está Donald Trump con Maduro y con María Corina. Es como un juego a tres partes, un juego de la gallina. ¿Vale? Donde está Maduro diciendo, tenemos 5.000 misiles tipo S de Rusia, que podemos tumbar los aviones que sean, que podemos atacar a objetivos en la región, que no estamos desarmados, que tenemos los Sukhoi, que tenemos una armada desplegada, que tenemos 5 millones de milicianos y que estamos ahí listos para el combate, y vendiendo que se van a enfrentar y que se van a hacer matar como los vietnamitas por el territorio venezolano. Y por otro lado tienes a Trump movilizando unos activos militares de máximo nivel ahora a la región, que te indican la inminencia de una acción militar. Vale, entonces aquí llegó el momento de la verdad. O sea, es decir, va a haber de verdad la disposición de los gringos de meterse en Venezuela abiertamente, cuando durante años la política fundamental de Trump, que ahora ha ido abandonando progresivamente, había sido la no intervención y el dejar de ser la policía del mundo. Primera pregunta, ¿el chavismo está apostando a que no, o ha estado apostando hasta ahora que no? Creo que están convencidos de que sí lo van a hacer. Yo estaba 100% convencido de que no lo iban a hacer. Ahora tengo mis dudas y me pareciera que sí lo van a hacer. Ahora, ¿va Trump a de verdad exponerse a la inmensa, digamos, incertidumbre de cuál va a ser el resultado de una operación militar a gran escala en Venezuela para cambiar de régimen, arriesgarse a perder? Porque una vez que se mete, si no tumba el gobierno, queda como un huevón. Entonces, o se mete y tumba a Maduro y acaba con el cartel que dicen que es, y esto lo venden como un triunfo en Estados Unidos, o queda como un huevón. Y al revés también, ¿no? O sea, Maduro ha estado diciendo, vamos a hacernos matar por la soberanía, por tal. Pues llegó el momento de la verdad, hermano querido. ¿Qué va a pasar mañana cuando empiecen a llover los misiles? ¿Se va a cumplir la tesis de la gente que está alrededor de María Corina, de que basta que tiren 2 triquitraquis en Caracas para que el ejército entero despierte? ¿O no? ¿O de verdad se van a enfrentar militarmente? Porque les cuento, al que no se lo esté imaginando, que ha jugado mucho Call of Duty, que cualquier escenario intermedio entre la operación quirúrgica que Ana Karina está comentando y la deserción total por parte del ejército venezolano, cualquier escenario intermedio puede terminar siendo una catástrofe y una matazón de venezolanos. Sí. Entre los que están los familiares de los que estamos aquí sentados, que están en Caracas, están en otras partes del país que están en riesgo de que esto suceda. Entonces no es una huevonada, ¿entiendes? Y vemos que hay una banalización absoluta de esta situación. Absoluta, como si fuese un juego de Nintendo. Sobre todo gente que está fuera, además. Bueno, y dentro también, ¿eh? Que no creo que no entienden la dimensión de lo que están diciendo. ¿Vale? Sí, y cuando ves que si las entrevistas de María Corina, que la ves sola, ¿no? Parece como la Rosalía en el álbum, ¿sabes? Como, boludo, yo me imagino siempre una estructura, porque dices, coño, ¿qué tenemos nosotros para montarnos el día después que suceda esa operación quirúrgica? Bueno, el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Por eso, y entonces, que no estás vendiendo vendiendo una deidad que no tiene una estructura para montarse el día, o sea, ¿qué le puede estar vendiendo María Corina a Trump para que él diga, el día de mañana sacamos quirúrgicamente a Maduro y montamos esto? O que ellos ya tienen la estructura montada, o que bueno, eso, todo el petróleo. O que la estructura la van a montar los gringos. Por Eso pareciera. O sea, pareciera todo lo que están vendiendo es como que esto ya está hecho. Ya. O sea, es que tú ves Okay, declaraciones. Perdón, porque después se me olvida. Y sumado a la deidad sola frente a las cámaras, vemos como llamaron el gobierno en el exterior, a Zaira mató a esta gente, en el Vaticano, a Zaira mató a esta gente, el gobierno en el exterior, o sea, volviéndonos a vender la idea. O sea, que a mí me encantaría. Bueno, pero yo Zaira no la metería en este No, plan, pero digo pero no salió en el Vaticano la gente diciendo el gobierno en el exterior. Otra vez el tema Guaidó. O sea, ese tema de seguir inventando estructuras, inventando cosas que a mí particularmente me molesta. Obviamente, a mí me encantaría Zaira está en el Ministerio de Cultura, de lo que sea, de la paz en Venezuela. Pero digo, que dejemos de inventar estructuras y dejemos de llamar por nombres a cosas que no tenemos en el país para poder suplantar lo que supuestamente se abrirá paso para que nos sentemos nosotros al otro día. Es a lo que iba, creo. Yo un poco ellos diciendo, o sea, me refiero a declaraciones de María Corina, de Pedro Ruchurtu, de todo, de la señora esta, la que estuvo también en la embajada la que Macero, esa, la que como era la que llevaba la jefa de campaña, no me acuerdo cómo se llama.
No, bueno, y Walter Molina y demás. Aquí estamos haciendo muchos nombres. No, pero bueno. No, pero es que son Pero los que son- voceros. son los que son. No, está bien, está Sí, bien. exacto. Melanio Escobar, que ahora es vocero Que también. ya ahorita otro. vamos a hablar de Melania Escobar. Entonces, toda esta gente está hablando como si fueran gobierno. Por Están eso, hablando como eso. si fueran gobierno. Yo creo que esto es lo que están proyectando los Estados Unidos como nosotros somos la alternativa viable a que puedas apropiarte de todo esto, porque esto ya está dicho por activo y por pasivo de que al menos recursos estratégicos para Venezuela van a estar todos a la venta. O sea, todos a la venta. No sabemos. que están vendidos. Sí, están vendidos y el pago es Perdón, devolverte. además lo lamentable es que los recursos estratégicos de Venezuela están vendidos por ambas partes. Ya. Vale, porque de lo que se ha filtrado de la famosa mesa de negociación y de las negociaciones que tiene el gobierno es que ante la desesperación de que Donald Trump le saque la silla, como realmente no les interesa el país, lo que les interesa es seguir en el gobierno, le han ofrecido literalmente, y aquí vamos a poner un bip, les ha vendido hasta el a Donald Trump para que les permita quedarse. ¿Vale? Y por el otro lado, nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. O sea, Sí. estamos haciendo una comparación o una competencia de quién le da más a Donald Trump para que el carajo se alinee con nosotros. ¿no? O sea, Exactamente. hasta ese punto ha llegado a esto convertirse en un tema de poder real y poder fáctico y de la manera matona con la que se está manejando la política internacional en el año 2025, no solamente en Venezuela, sino con respecto al tema de Gaza, con respecto al tema de Ucrania y con respecto a todo el resto de conflictos mundiales en los que las grandes potencias se están enfrentando de alguna manera, ¿no? Hemos vuelto al orden mundial, yo no diría ni pre-Segunda Guerra Mundial, pre-Primera Guerra Mundial. Estamos ¿entiendes? de nuevo volviendo al mundo de los imperialismos. Sí, Absoluto, una absoluto. guerra proxy ahí. Pero que ni siquiera, yo me meto en Ucrania porque a mí me da la gana y ahora Trump me meto en Venezuela porque a mí me da la puta gana de meterme en Venezuela. Que circunstancialmente nos estaría quitando el problema de Maduro encima, chévere, pero nos genera otros problemas, ¿vale? Esto. Entonces, es un poco de eso, eso es lo que estamos. Que yo quería comentar antes que se vaya, no sé si tú también tienes algo que comentar eso, pero que ayer leí un artículo que pasó Cristabel, no me acuerdo qué periódico, y vendía a María Corina como una gran estratega, que está bien, o sea, eso está por verse, ¿no? Al final a veces las estrategias... Ahora, pero perdón, si la estrategia es entregar todo a los Estados Unidos, ni por parte de Maduro ni por parte de María Corina veo gran estrategia ahí. O sea, es muy fácil decir, el que tiene la pistola más grande mata al que tiene la pistola más chiquita. Eso no tiene nada de estratégico, o sea... Bueno, ¿me van a dejar hablar o no? Perdón, perdón, estoy arrecho. Mansplaining, Ya, pero man. tal cual. Explicándome. No, pero digo, porque tampoco quiero que, bueno, son una pieza de mierda todos. O sea, obviamente, no sé, está por verse, vamos a ver. No, pero estaban vendiendo como que esto de la llamadita con Netanyahu y ofrecerle el Nobel a Trump no es entreguismo, sino que es una estrategia para lograr la libertad. Tal. Pero, ¿quién se ha sacado alguna vez de encima la potencia que te ayudó a montarte? O sea, no se las va... O sea, ¿qué poder tiene ella para en el momento que esté en la silla decir, mira, Netanyahu anda a la mierda o lo que sea? Y eso... Si te engañé, Netanyahu, en realidad estamos a favor de Gaza. No, hermano, eso no va a pasar. Y entonces, otro subtexto ahí es, boluda, o sea, te estás apoyando en un huevón que está Un genocida. masacrando un país. Claro, vale, claro. Y es que, o sea, todo el tema de No todo se vale, no todo se vale. Claro que pero no. es que la tesis de muchos es que todo se vale. Y que, yo tengo un amigo que se la pasa diciendo esta frasecita que lo digo aquí abiertamente porque me parece ridícula y se lo he dicho que es ridícula, la de not my flag, not my war, ¿sí? No es mi bandera, no es mi guerra. Es decir, no me interesa lo que pasa en Palestina, no me interesa lo que pasa en Ucrania, a mí lo que me interesa es lo que pasa en Venezuela, como si de alguna manera bueno, las vainas estuvieran desconectadas y en el mundo del año 2025 no formara parte todo de una misma dinámica global, ¿entiendes? Es que es totalmente, totalmente cierto. Y tú, con todo el tema del premio Nobel, que, o sea, entiendo, o sea, quiero pensar que es algo positivo que Venezuela tenga un premio Nobel de la paz, pero esto ha dado pie a validar una serie de cosas. O sea, es que claro, ¿cómo no es atractivo para el mundo internacional decir, no, es que claro, ahora es que Venezuela tiene que ser liberada porque imagínate tú, ¿quién va a ser la próxima presidenta de Venezuela? Es una premio Nobel de la paz, ojo. Que al final, ¿para qué coño se hicieron las elecciones el 28 de julio? ¿Qué pasó con Edmundo? ¿Qué pasó con Edmundo? O sea, se está asumiendo su papel. Carajazo, un carajazo. O sea, su papel pasó
a la ignominia, o sea, pasado totalmente, absolutamente nada. O sea, ya la idea de que Edmundo González va a ser presidente... Pero según estos, los que estamos enterrando el 28 de julio, somos los que no estamos convencidos de que este es el camino. Pues entonces, verga, ok, está bien. A lo mejor estamos pelando bola, pues yo estoy el primero que estoy dispuesto. Mira, a lo mejor mañana llegó el portaaviones Gerald Ford, sacaron la bandera blanca, se rindieron todos, aclaró la mañana en Venezuela, salieron las flores, el Caribe, los delfines y vaina, y todo es feliz, y mañana hay una democracia espectacular, y Trump dice, ¿saben qué? Yo realmente no quería los recursos venezolanos, yo soy un tipo demócrata, y yo lo que quería era que esta mujer, la dama de hierro, llegara al poder, y le entregó el poder, y somos todos felices para siempre, pues, ay, perfecto. Me callo la boca, soy un huevón, putéenme, lo ponen en los comentarios, lo que ustedes quieran. Pero la probabilidad de que eso pase es excesivamente baja. Y los que dicen, tal como dice Ana Karina, que no importa lo que pase ahorita, porque después nos los quitamos encima. Bueno. No, y también el caer en la dinámica de, bueno, ¿qué puede ser peor? Puede ser peor. O sea, a ver, estamos... Pero es que... Pues, o sea, si lo vendieran con una tesis de que, bueno, podría ser igual o un poco peor, pero lo venden como que lo que viene mañana es una grandiosidad. ¿Qué puede ser mejor? Vamos a ponernos en plan positivo. ¿Qué puede ser mejor? Bueno, que haya una, al menos en el papel, democracia en Venezuela, cosa que, de la que podemos hablar ahora, cosa que a mí me preocupa realmente que sea verdaderamente factible. Porque si antes de llegar al poder y en medio de esta dinámica ya estamos cayendo en esta de... Todos son traidores y todos apoyan al cartel, a menos que estés cuadrado y esperando firme que desembarquen los Marines, pues ya empezamos mal. O sea, ese no es el terreno sobre el que se debería cimentar una posible transición hacia una democracia pluralista en la que todos tengamos espacio y participación. Pero bueno, supongamos que esa democracia se logra. ¿Qué pasará? Bueno, ¿mejorarán las condiciones de vida del venezolano promedio? Quizás, puede que mejoren las condiciones de vida del venezolano promedio en términos generales porque estamos en un nivel tan bajo y en un nivel de pauperización tan extremo que, bueno, mejorar tampoco es muy complicado, ¿no? Y vemos a la Argentina de Milei, ¿no? Si estás en el foso absoluto, cualquier vaina que hagas es una revolución económica, ¿no? Pero que eso signifique que vamos a volver a estar como antes del chavismo o mejor que antes del chavismo, lo pongo seriamente en duda, porque... Está por verse porque, bueno, seremos menos dueños de nuestros propios recursos, aparentemente vamos a vender por partes la industria petrolera, el programa económico básicamente es vamos a taladrar y sacar petróleo y entregárselo a los gringos a precio de gallina flaca, todo lo que sea, y más allá de eso no hay mayor plan de desarrollo productivo. Bueno, todas las reservas de gas parece que están cerradas, o sea, todo ese espacio entre Venezuela y Trinidad, que es una mina de oro, básicamente, porque en todo este proceso de energías renovables, Venezuela pudiera girar y, o sea, ser uno de los pioneros, una de las banderas en energías renovables con la explotación del gas, y pareciera que eso está cerradísimo, la explotación de ExxonMobil y todo este proyecto que tienen alrededor de Guyana, que Guyana también a tomar por culo, porque si en todo este proceso con Estados Unidos, o sea, el aliado estratégico de Estados Unidos en Sudamérica con el tema de Guyana es el gobierno guyanés, o sea, el Esequibo, eso lo va a tener que abandonar en todo este proceso de reclamación Venezuela. Es que estoy completamente seguro. Pero digo, volviendo al caso general, vamos a suponer que la línea base mejora, porque probablemente mejorará. Quiero decir, evidentemente, entre morirse de hambre todo el mundo y el desastre absoluto y todo colapsado y una cosa mínimamente funcional, pues todos preferiremos una cosa mínimamente funcional, o sea, no hay que ser un genio. Ahora, eso es lo que aspiracionalmente queremos, una cosa que sea un poquito mejor a lo que tenemos ahora, o una cosa en la que realmente todos nos veamos representados y que realmente sea el país por el que nos estábamos matando, ¿no? O sea, porque yo no me estaba matando particularmente y yo no arriesgué mi vida, porque a lo mejor ustedes nos ven aquí como unos huevones, pero los tres que estamos aquí y muchos más que forman parte de este equipo, somos unos huevones, pero que casi nos hicimos matar en más de una ocasión por esta situación. Y no nos estábamos haciendo matar para que todo se terminara decidiendo en Washington. Perdonen, no es así. Simplemente, o sea, no es un tema chauvinista, no es un tema nacionalista, o sea, es un tema simplemente de creemos que hay suficientes capacidades en Venezuela, que nuestra sociedad es suficientemente valiente, que hemos tenido suficiente empeño en recuperar la democracia como para que en el último momento nos rindamos y digamos, bueno, la única manera es que venga Donald Trump a devolvérnoslas. Entonces ahí, perdón, para no alargarnos demasiado, porque ya tenemos rato hablando, hay una segunda mitad de esta discusión, que es lo que digo, ¿no? Hablados de todos los temas logísticos, hechos los rants que haya que hacer,
hay dos cosas importantes que las voy a tratar de emparejar las dos. Y tú hablaste de Melania Escobar hace un rato, no tenemos nada contra Melania Escobar. No es que había acabado el RAM. No, pero es que esto es importante. Vamos a hablar un segundo de las cosas que están pasando en Estados Unidos en este momento, ¿vale? Porque sí, no, o sea, digamos, así como si para hablar de la posible alianza de Venezuela o de María Corina Machado y de quienes la rodean y de quienes están liderizando todo este supuesto proceso de transición, con Netanyahu no lo podemos desconectar de que todos los días bombardearon durante 2 años Gaza y mataron a 50.000 personas y prácticamente exterminaron a toda una población y la hambriaron, y que ahora además está planteando un plan de reconstrucción que es una locura, donde no hay ningún tipo de legislación internacional, donde, bueno, en fin, como las dos cosas no pueden ser desconectadas, tampoco podemos desconectar cuál es la actitud y las acciones políticas que hace Trump internamente dentro de los Estados Unidos y qué implicaciones puede tener eso para el modelo de Estado que se supone que se va a implantar en Venezuela después de que María Corina llegue al poder, ¿no? Joyas de Donald Trump. Primero, partiendo de la primera de todas, el desconocimiento de los resultados electorales de la elección de 2020, perdón, que llevaron a la situación de inestabilidad política y de desastre que hubo y todo lo que eso implicó. El uso indiscriminado de perdones presidenciales y de amnistías presidenciales a criminales que participaron en la insurrección del 6 de enero y de amigotes de Trump que han cometido todo tipo de ilegalidades que han sido liberados o liberados de cargos. Intervención permanente en las acciones y en la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía en Estados Unidos, que históricamente había sido una cosa absolutamente sagrada, por lo menos a puertas internas. Utilización de la Guardia Nacional para control de orden público, incluso en ciudades donde los propios gobernantes civiles han pedido que esto no suceda. Un despliegue represivo bestial contra la población migrante, incluida la población venezolana, a la que nadie ha salido a defender de quienes están liderizando esto para no enojar a nuestro máximo aliado, porque si le decimos que no estamos en contra de que deporte a los venezolanos, pues, coño, a lo mejor se arrecha y no nos termina de liberar, ¿sí? Hablan de manera abierta desde hace semanas acerca de la posibilidad de un tercer término presidencial de Donald Trump. Lo dijo Steve Bannon en una entrevista con The Economist esta semana. No es un secreto, o sea, la intención es la reelección indefinida, ¿sí? Hacen reuniones con los militares, los llaman de todos los comandos internacionales que Estados Unidos tiene a Washington para darles una especie de discurso de perorata como la de este gobierno es rojo-rojito, PDVSA es roja-rojita, la de Rafael Ramírez, era lo que me recordaba a mí. Sí, vale. Entonces, es decir, en Estados Unidos se está aparentemente implantando, o todo indica que se está implantando un sistema en el cual van directo a un totalitarismo o directo a una cosa que era impensable en los Estados Unidos hace 10 años, y ese es nuestro principal aliado. Entonces, coño, discúlpenme, pero para mí, como persona que quiere la democracia en Venezuela, me resulta muy complicado confiar en que el liderazgo de nuestro proyecto de transición se base en esto. Y cierro con lo siguiente. Amigo Melania Escobar, el otro día tuiteaste en Twitter, entonces que no me conoces probablemente, me da igual, tuiteaste, hay gente que le tiene más miedo y más asco o algo así al presidente de un país extranjero que al dictador de su propio país. No, hermano querido, no le tenemos más miedo al presidente de un país extranjero que al dictador de nuestro propio país. Todos hemos vivido y todos entendemos perfectamente que el dictador de nuestro propio país es un ladrón, es un delincuente, es un asesino, es un torturador, es un represor, y hemos sido todos víctimas de esto. Quizás algunos de nosotros más que tú, pero eso no quiere decir que automáticamente tenemos que estar de acuerdo con quien tutele nuestra democracia futura, sea el presidente de un país que está repitiendo el mismo tipo de acciones que le reclamamos al dictador del nuestro, amigo querido. Entonces, es un argumento de mierda el que planteas. Entonces, lamentablemente, bueno, ya estamos en un punto donde ya esto parece que va a pasar, pues dejemos la deshonestidad intelectual y hablemos claramente de la situación, ¿no? O sea, estas son las dos visiones que se están enfrentando. Yo no tengo la solución, evidentemente, pero no creo que sea esta. Hombre, es que es difícil, o sea, justamente lo que estabas comentando antes. Tantos reclamos, tantas protestas, tantas veces que uno arriesgó su integridad física porque se veía claramente todo el descontrol que tenía el gobierno, los excesos de poder por parte del gobierno, la persecución, las torturas, los asesinatos a sangre fría de gente que iba a las protestas, de dirigentes de partidos de oposición, y que ahora tú me estás diciendo que la oposición sea incapaz de decir algo sobre ejecuciones extrajudiciales en medio del Caribe sin ninguna razón. O sea, ¿cuál es la diferencia de eso a la OLP, a las operaciones de liberación? Es una pregunta muy sencilla. Si tú
es que ni siquiera hay que irse a este caso, o sea, hablándolo de manera abstracta. Si tú vives en cualquier ciudad del mundo y tú estás en tu casa desayunando y estás asomado a la ventana y de repente pasa un carro, frente a tu casa y a ese carro le cae un misil y mata a 5 personas que están en ese carro y a los que estén alrededor, y luego cuando te dicen al día siguiente, después de que el misil cayó, que lo que pasa es que la policía sospechaba que en ese carro iban 10 kilos de cocaína, pues tú estarías de acuerdo con que eso suceda, ¿sí? Porque esa persona no la pudieron detener, no se la pudieron llevar, no pudieron presentar esa cocaína. Claro, porque el día de mañana dicen que eres tú el que llevas los 10 kilos de cocaína y te cae el misil a ti, ¿y qué coño vas a decir? Ese es el punto. No, yo no tengo nada de qué preocuparme porque yo no trafico con cocaína. Bueno, hermano querido, el mundo no funciona así. Así no es como funciona la vida. Entonces, en el momento que tú abres la puerta a las ejecuciones extrajudiciales y a saltarse todo el Estado de Derecho, pues todos estamos en riesgo de ser víctimas de lo mismo. Y si el día de mañana se implanta un sistema en Venezuela donde de alguna manera tú no estás alineado con la vista o con la línea oficial que ese nuevo modelo de Estado tiene... ¿Qué es lo que pasa ahora? Exactamente. Entonces podrás estar expuesto a que este tipo de acciones sean ejercidas contra ti, como está pasando en El Salvador y como está pasando en otros países. Creo que teníamos muchas cosas atragantadas. Sí, yo creo. O el café tenía mucha verdadilina, ¿te imaginas? Yo quería, capaz cerrar, empezando este ciclo de cierre, de cerrazado, que, bueno, lo que tú decías del joven militar como que se me quedó en la cabeza. Yo creo que esa gente no pudo crecer en democracia. Posiblemente no saben la diferencia entre vivir en este espacio y uno democrático. Nosotros, yo creo que en este ciclo histórico de la democracia de Venezuela y que muchas veces le tiramos mierda a la cuarta, no mierda, pero bueno, tratamos de verla en su justa medida. Yo creo que a los que no, incluso no la pudimos vivir, supimos de ese momento en que se podría vivir en democracia, con un proyecto, con sus grises y contrastes, pero yo creo, y no es por un dejo nostálgico que quiera volver a la Cuarta República, pero creo que sí existen espacios mejores donde podemos desarrollar nuestras libertades y nuestros derechos sin tener que venderle el culo a nadie. Espero que haya una posibilidad, porque claro, el chavismo nos ha metido nos arrinconó en un espacio donde parece que la única forma de poder salir de ellos es a través de ayuda internacional. Y bueno, decir ayuda internacional es un eufemismo, pero un bombardeo internacional y que nos pone a nosotros en este difícil escenario de tener que decir esto no es la vía en que queremos que suceda porque no es una vía, o sea, alargará nuestro sufrimiento por mucho más tiempo. No sé si no lo alargará, pero no lo terminará, sin duda. No lo terminará, pero además no están alineado con nada por lo que luché y por la democracia en la que quiero vivir y bueno, esperemos que nosotros analizamos el día en que pudiese pasar eso, ¿no? Pero también puede ser que todo este movimiento y todo este gasto bélico sea para presionar a una élite que ceda y entregue el poder, que nosotros tampoco, ya lo hemos analizado en otros episodios y tampoco nos parece que la estructura esté pronto a doblarse o romperse, así que bueno, nosotros tratamos de decir lo que ha sucedido en otros países y de soñar y de pensar y hablar sobre la Venezuela que queremos y que capaz este no será el comienzo de la que nosotros al menos pensaríamos que sucedería si pasa. No sé qué... Yo creo que después caemos bajo. Que antes de cerrar también hay un punto que habíamos dicho que queríamos tocar y que no hemos tocado demasiado, pero que es una cosa digna de hacérnoslas mirar, porque bueno, de esto se ha escrito y se ha hablado mucho, pero que uno pensaría que en el año 2025 esto sería un tema un poco superado, pero cómo en Venezuela volvemos a caer una y otra vez en la trampa famosita del gendarme necesario y de la mano dura, y de cómo nos excita y nos encanta y no podemos vivir sin que venga un tipote malo y ¿sabes?, violento y matón a resolvernos los problemas, ¿entiendes? Es decir, e incluso, de esto puede hablar más y libera a la mujer secuestrada. Además, pero más allá de eso, o sea, esto incluso es porque es interesante porque en este caso la líder de esto es una mujer, pero sin embargo es una mujer que está replicando esta misma dinámica, ¿no? Entonces, es decir, al venezolano le encanta María Corina porque es la dama de hierro, ¿entiendes? No porque... Sin duda. Porque es la madre que va a traer la democracia y que va a parir la democracia de nuevo, sino porque es la dama de hierro que viene a acabar con fuego y sangre con la dictadura y con el...
que vale, no me malinterpreten, yo soy el primero que quisiera ver a todos estos tipos castigados absolutamente por lo que han hecho. Pero bueno, no contra mi propio beneficio y contra mi propia prosperidad y estabilidad democrática futura, ¿no? O sea, si no es sostenible el cambio o si no es sostenible la estructura que venga de ese cambio, pues ¿cuál es el sentido de que suceda de esta forma? Y creo que esto del gendarme necesario, de esta obsesión con el hombre fuerte o la mujer fuerte en este caso, y que está a su vez apoyada por un hombre fuerte otra vez, no veo en qué se diferencia del mesianismo y de lo que pasó con el Es que yo tampoco. Y yo creo que que queremos que se pueda hacer diferente. O sea, nosotros también estamos apostando porque se puede hacer diferente, no porque creemos que, bueno, entonces nos entregamos a los malditos estos. Sin duda, claro que sí. O sea, todo esto va en función de esa Venezuela que queremos y que apostamos fuera del chavismo, porque sabemos que el chavismo obviamente ha destruido Venezuela, sigue destruyendo y como siga en el poder lo va a seguir haciendo porque es una élite que está enfocada únicamente en el beneficio propio sin importarle lo que le pueda ocurrir a la población. Y por eso, si llega a ocurrir una guerra, una invasión o un ataque o lo que sea con los Estados Unidos, esto es una situación que ha sido forzada gracias al chavismo. Pero no me pueden decir que tengo que simplemente cerrar los ojos y esperar lo mejor de una élite alternativa que tiene comportamientos muy parecidos en cuanto a, de nuevo, muchas veces cuando hablamos de María Corina y todo eso nos quedamos con la campaña y todo esto y las primarias y qué chévere todo y tal, pero yo invito a toda la gente a que escuche un poco, vaya un poco más a profundidad, vea llamadas como entre Benjamín Netanyahu y las relaciones que ha tenido con María Corina y cómo se teje una serie de aliados que van desde Víctor Orbán en Hungría hasta Santiago Abascal en España, con Meloni, con el grupo de Patriots, que son gente que directamente está apostando por ilegalizar partidos políticos en Europa, por censurar ideologías, Por violar derechos humanos. por violar y abiertamente retirar libertades y derechos a colectivos minoritarios. Y estos son los principales aliados. Y Donald Trump, obviamente, que ya está haciendo eso en los Estados Unidos, son los principales aliados de esta élite. Y en entrevistas está hablando esta dicotomía entre quien no está conmigo, me lo voy a llevar por delante, también es muy peligrosa. Y esto es los principales candidatos a que asuman una transición a esa democracia. Entonces, ¿cuál es la Venezuela que nos va a quedar? O sea, la alternativa, todo esto, o sea, toda esta crítica generalizada es simplemente una advertencia ante lo que puede venir. Sí, bueno, y también un llamado a quienes forman parte de los círculos de influencia de esto, de que están a tiempo de corregir también parte de esto. Es decir, nada de esto ha terminado de suceder. Porque no son gobierno. Aunque hablen como si fueran gobierno, no lo son y eso tenemos que entenderlo ni también. lo son, ni pueden hacerlo solos. Es decir, van a necesitar el respaldo de una sociedad entera. O sea, nunca va a haber una mayor necesidad de respaldo popular para que un régimen se pueda estabilizar y se pueda sostener en Venezuela, que si se llega a lograr una transición desde el chavismo. Nunca, porque yo diría que ni siquiera en el 58 había una situación tan compleja armada en el país que tuviera que, digamos, revertirse. Entonces, el consenso para que eso se logre tiene que ser amplísimo. Y desde nuestro punto de vista, ese consenso no está siendo construido. Todo lo contrario. Yo veo con absoluta preocupación esto. Veo con absoluta preocupación la actitud de un montón de venezolanos que justamente se identifican. Es decir, yo hasta hace unos meses pensaba que era un tema como de una especie de disonancia cognitiva, de que, bueno, es que quizás no entienden en el fondo lo que este tipo de actores internacionales quieren y buscan. No, pero es que realmente la posición hegemónica dominante hoy en día en la política venezolana es alinearse con esos factores. Entonces, bueno, eso es un despertar para todos nosotros, ¿vale? Porque yo no entiendo realmente en qué momento se pasó esa página hacia la normalización de este tipo de cosas. O sea, en qué momento nos volvimos los migrantes antiinmigrantes, en qué momento nos volvimos los ultraconservadores de Latinoamérica. Siempre tuvimos una venilla de esto, ¿no? Pero en qué momento todo este tipo de atropellos que veíamos tan mal que se nos hicieran a nosotros, ahora
no nos parece tan mal siempre que sea en nombre de acabar con el socialismo como sistema de gobierno, porque se interpreta que el socialismo es lo que el chavismo ha hecho en el país. Y por lo tanto, cualquier cosa que, digamos, rescate alguna parte del discurso pro derechos, automáticamente significa que es chavista y que tendría que ser perseguido. Si el comentario es, estamos a tiempo de revertir eso, y si los que van a venir después de la invasión supuesta que va a suceder, se van a montar en el poder para, digamos, repetir ese tipo de conductas o replicar este tipo de conductas a la venezolana desde Miraflores, pues lamentablemente vamos a seguir en la oposición. Exacto. Seguiremos en la oposición, que es lo último que quisiéramos, que más quisiéramos nosotros que tener la felicidad de que mañana las cosas se liberaran, de que en Venezuela se volviera a la normalidad. Una oposición en los mismos términos que ahora lo somos. Claro, exactamente. O sea, los únicos que no habremos cambiado somos nosotros. Porque son otros los que han renunciado a principios que en teoría se suponía que defendían, y que además parece que nadie se atreve a hablar de esto ni nadie se atreve a comentarlo. Entonces, bueno, si esto nos cuesta a nosotros que todo el mundo nos odie, pues bueno, nos odiarán, pues ¿qué vamos a hacer? Es decir, nosotros apoyaremos que haya un cambio en Venezuela siempre, porque el gobierno chavista es lo peor que le ha pasado al país, pero pues en cuanto haya esta transición y este cambio se concrete, pues nos seguirá tocando estar tan vigilantes o hasta quizás más vigilantes de lo que estábamos antes, ¿no? Así es. Es así. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Sé que ha sido un episodio un poco de catártico. Dije es así, pero quería seguir, obvio. Lo tuve que... Van a tener que regular el volumen, subir escuchando Sí, el grito. Pero bueno, Tristeza. Es lo que hay. Claramente, como pueden ver, estamos bastante preocupados por lo que está pasando. O sea, es decir, nosotros no somos ajenos a esto. Que estando fuera, tenemos amigos, gente del equipo, familiares, etcétera, que no solamente están en Venezuela, sino que están en sitios de alto riesgo si llegara a suceder cualquier cosa. Esperamos que pase lo mejor, por supuesto. Acompañamos el sentimiento a todos los venezolanos que en este momento tienen la esperanza de que finalmente vamos a salir de esto. Ojalá estemos equivocados en nuestra interpretación de las cosas. Nada me gustaría más que estar equivocado en la interpretación de las cosas, pero vemos muchos signos que nos preocupan profundamente y que creemos que no estamos únicos en esa preocupación, pero sentimos que hay mucha gente que no se atreve a decirlo. O sea, bueno, gracias, seguimos y nada, nos vemos la semana próxima. Hasta luego. Si te gustó este episodio, suscríbete. En nuestro canal encontrarás mucha más información y debates como el que viste hoy. Somos Achimachete y puedes conseguirnos en nuestras otras redes sociales y también recomendarnos a un amigo.